En 4 minutitos que están pasando ya de las 10 de la mañana y ya estamos recibiendo con mucho gusto a Cristina Hernández, que hoy viene a darnos consejos, sobre todo para todas aquellas personas que trabajan o desempeñan tareas durante mucho tiempo de pie. ¿Qué tenemos para decirle a esas personas? Cristina, buen día. Hola, buen día, un gusto. A veces nos pasa a nosotros que nos comemos plantones esperando afuera en la vereda. ¿Cómo no? O notas muy largas con un brazo. Bueno, sí, extendido. pero esos plantones, viste que estás en la vereda 2, 3 horas porque hay una reunión adentro, no podés entrar, tenés que esperar. Bueno, a nosotros también nos pasa. Y pienso en nuestras compañeras de peluquería, de maquillaje, Exacto. personas Sí, de panadería, personas Hay muchas de servicio. profesiones y oficios que están muchas horas y algunos tienen la suerte de estar parados y de pronto moviéndose. Pero hay personas que están en 5 baldosas, Claro, parados un buen rato. El peor de los casos sería los blandengues, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Pero en el caso de los militares tienen un entrenamiento, físico, especial. O por lo menos tendría que ser así, que les permite, digamos, estar o sostener esas posturas. Pero hay casos en que la gente está de pie muchísimas horas y muchas veces el soportar la gravedad, ¿tá? Que es lo que nos sostiene, digamos, sobre el suelo, con músculos débiles empieza uno a buscar la posición más cómoda y a veces no es la adecuada, ¿verdad? O sea, le empiezan las modificaciones de la postura, uno se inclina más hacia un lado, hacia el otro, no hay un equilibrio postural ni un equilibrio muscular que sostenga esa columna, hay de pronto debilidad abdominal, se produce una hiperextensión de las rodillas, y cuando uno se va a sentar las rodillas le duelen, o sea, hay un montón de cosas que se pueden desencadenar a raíz de una posición de pie sostenida durante mucho rato, ¿verdad? Bueno, hay imágenes y ejemplos de cómo ejercitarnos para tratar de sobrellevarlo de mejor manera. Ahí está. Por ejemplo, dar un paso, trasladar un pie más adelante que el otro, ayuda a distribuir mejor el peso del cuerpo, puede ser alternado, un pie adelante con la rodilla semiflexionada. Después eso es para, después que estuvimos un rato parados, estirar un poquito. Claro, hacer la flexión de la rodilla, después apoyarse sobre una mesada, sobre algo acolchonado en lo posible, hacer una hiperextensión de columna para que la columna recupere su curvatura normal. Después hacer flexiones al frente, sobre una pared. También está el hecho de poner 2 sillas y colgar la pelvis, dejar, como ahora se va a ver de otro plano, se ve mejor, nos colocamos y dejamos como suspendido el peso del cuerpo de la cadera hacia abajo, sosteniéndonos con los brazos. Eso para personas que tienen fuerza en sus brazos, ¿verdad? De esa manera se produce como una suspensión, podemos hacer un balanceo de la pelvis, de esa manera soltamos y abrimos espacios intervertebrales. Otra cosa importante sería elevar un poquito el pie hacia adelante, de esa manera la columna lumbar disminuye la presión en esa zona al estar de pie y sufrimos menos. Este ejercicio ayuda mucho también para tonificar gemelos. Talón y punta de pie. Exacto. Y después, para liberar un poco la presión sobre las caderas, hacer sostenidos de alguna superficie fija, hacer un balanceo de la cadera, soltando la cadera, se puede hacer de adelante a atrás y después hacia los costados también, de manera de liberar un poco de la presión sobre las caderas. Se puede hacer en este otro sentido también. No tiene por qué ser tan alto como se ve en el ejemplo, puede ser muy suave al principio, es conveniente que sea Pero suave. Es un movimiento pendular. Es un movimiento pendular que permite que el peso del pie oficie como de tracción sobre la articulación y libere un poco la presión que sostiene la persona al estar de pie, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia se deberían hacer estos ejercicios? Y esos ejercicios tienen que hacerse después de estar... esos ejercicios hay que dividirlos entre lo que puedo hacer cuando estoy de pie, que es adelantar un pie, subir un poquito una rodilla sobre un peldaño o algo, y después los ejercicios que ayudan a evitar dolores y compresiones lumbares, etcétera, ¿verdad? Como por ejemplo sentarse en una silla y hacer una hiperextensión de columna y una retroversión de la pelvis, formando la curvatura lumbar y desdibujándola alternadamente. Entonces, estos ejercicios también se puede hacer, la báscula de pelvis famosa, hacer de pie, donde hacemos una anteversión de pelvis en este caso y una retroversión de la pelvis cuando las espinas ilíacas van hacia atrás
y desdibujamos la curvatura lumbar. Eso alivia mucho la presión a nivel lumbar y se puede soportar más el trabajo. Es importante también que las personas, cuanto más chicas la base de sustentación, o sea, cuando más juntitos tengo los pies, Sí. es más difícil de sostener. Si nosotros abrimos un poco la base de sustentación, o sea, separamos un poquito las piernas y basculamos la pelvis, la columna lumbar padece menos, digamos, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo quietos, ¿quién sufre más, las rodillas? Las rodillas y la columna y la zona lumbar sobre todo, en caso de que hayan abdominales débiles. ¿Ah? Claro, o de repente, como te vas cansando de tanto tiempo estar parado, vas tomando una postura que no es la adecuada. Exactamente. Si la persona hace ejercicio habitualmente, la columna se adapta. O sea, tenemos que hacer movilidad lateral, como hemos visto en otras oportunidades, movilizarnos lateralmente el tronco a un lado o al otro, evitar la hiperextensión de rodillas, o sea, hacer flexión y extensión de rodillas, o sea, movilizar las articulaciones en todo su rango de movimiento, evita que suframos en posturas estáticas durante mucho rato, ¿verdad? Pero que sí. Claro, es importante, primero, estar entrenado, pero hay personas que están trabajando y de pronto Claro, no pueden hacer a un veces no entrenamiento. podés, seguro. Ahí va. Entonces, estos paliativos, digamos, ayudan a sostener esa posición con menos problemas al final de la misma, ¿tá? Pero es importante que la persona se ejercite. Claro, porque cuanto más tonificado y más fuerza, menor el daño que más se va a sostener la columna, ¿tá? Si claro, tenemos tonificados los abdominales. Partíamos del punto de que es, digamos, la situación configurada peor, digamos, es la que está esa persona quieta durante un lapso importante de tiempo y confinada en un lugar chiquito. Claro. Pero supongo que también debe operar para aquel que está trabajando de pie y movilizándose en algún lugar medio chico un también. movimiento mecánico y repetitivo, ¿no? Exactamente. Como puede ser el caso de una peluquera, por ejemplo. Exactamente. Entonces, en ese caso, la persona tiene que adaptar posiciones, como digo, de abrir la base de sustentación, bascular su pelvis, pero fuera de su horario de trabajo, tiene que realizar ejercicios de movilidad lateral de columna, Claro. de desdibujar la zona lumbar haciendo la báscula de pelvis. También hemos mostrado otras oportunidades acostado, llevar las rodillas al pecho, presionando para elongar la zona de la musculatura lumbar. Claro, eso alivia pila. Claro, eso alivia la compresión que podemos tener cuando hay abdominales débiles. Cuando los abdominales están contraídos, o sea que se pueden contraer sin llegar a la fatiga, la columna se mantiene en su lugar. Pero en los casos en que la persona habitualmente no hace ejercicio, debe adaptar posiciones paliativas, como por ejemplo, separar un poquito las piernas, elevar un pie un poquito más que el otro, hacer movimientos de suspensión, movimientos pendulares, como mostramos, para liberar caderas y las vértebras lumbares. Y la hiperextensión de rodilla, hay que cuidarse de eso. Cuando uno está mucho rato parado, me refiero a personas que están siempre en la misma posición, generalmente tiende a una hiperlordosis y a una hiperextensión de rodillas. Entonces ahí es importante adelantar un pie, flexionar un poquito la rodilla adelante alternadamente. Y de esa manera se puede pasar un poco mejor. Muy bien, muchas gracias por estos consejos. Esperas. No, te voy a decir que ya tenés todos los piques para esos aguantes en los juzgados. Ahora ya no podés venir con dolor y quejándote. Tienen que ir con un banquito abajo del brazo. Esa es la ideal, ¿no? Para subir. Gracias, Cristina. A ustedes un placer. Cerramos con Cristina Hernández por acá.